Muy bien, amigos, estamos aquí en Falta 1 y entramos en un bloque muy especial, que es el bloque de historia. Pero antes, además, porque hoy en el inicio habíamos hablado de qué íbamos a hablar, y tenemos la oportunidad, primero, de tener de invitado a Pedro Gaudiano, como siempre decimos, que para nosotros es un placer tenerlo. Pero bueno, gracias también a él, tenemos la posibilidad, junto con la profe, que también le doy la bienvenida. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien, gracias a Dios. No tan alegre porque un poquito bajoneado. Ahora en el programa se te pasa, porque... vas a ver. Yo te voy a ver contento al final del programa. Porque perdí Uruguay contra Irán, pero bueno, un partido amistoso, bueno, circunstancias. Sí, sí. ¿Por qué ser amistoso? Hechos históricos, después, claro, hechos históricos, porque me parece que es histórico. Pero hablando de algo de histórico, está aquí en Montevideo, Uruguay, Isela Trujillo, y nosotros les queremos presentar Isela a Isela Trujillo, y que ahora la profe nos va a decir todo su currículum, porque la verdad vale la pena, que está colaborando con sociedades bíblicas del Uruguay en este mes que es muy especial. Muy especial. Así que, profe, cuéntenos. Bien, ¿viste que vos decís que yo saco la chapa? Sí. Imagínate lo que esta señora puede sacar la chapa. Bueno. A ver. Yo te voy a leer algunas cosas de su currículum vitae. Bueno, a Isela ver. Trujillo, para empezar, es mexicana, está de visita en Uruguay, tenemos la bendición de que esté con nosotros hoy acá, pero mira. Ha colaborado desde 2006 para Sociedades Bíblicas Unidas y Sociedades Bíblicas Nacionales como consultora de traducciones de la Biblia de diversos proyectos a distintas lenguas originarias. Primer término, ¿no? Wow. Desde 2016 inicia su especialización como consultora de proyectos de traducción a lenguas de señas. O sea que la Biblia se traduce a todas las lenguas, pero también ahora este proyecto a lengua de señas. Después, en cuanto a sus títulos, mira, a su formación, tenemos de todo, voy a elegir algunas cosas. Además de graduarse del programa de entrenamiento de Sociedades Bíblicas Unidas, cuenta con diversos estudios sobre lengua y cultura sorda por la Escuela Nacional de Sordos en México y estudios sobre lengua de señas mexicana, lengua de señas americana y lengua de señas internacional, porque no es lo mismo, Bien. porque hay que adaptarlo. Es doctora en lingüística y maestra en lingüística aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada, esto me encanta, mira, licenciada en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica y licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Excelente. ¿Te parece Y además algún título más? Y además de todo eso, está siendo entrevistada aquí en Falta 1, aquí en Uruguay, Bien, así que le damos la bienvenida a Uruguay, por supuesto. Ahí al está. Programa, a ver si nos Isela, muchísimas gracias por estar junto con nosotros. Te mandamos un abrazo y gracias y bienvenida aquí a Uruguay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto, bienvenida también, o sea, realmente es una alegría que estés con nosotros. Y bueno, qué lindo, toda esta trayectoria en tu currículum, la verdad que es un honor presentarte. Yo le dije a Pipo, yo quiero leer el currículum de Isela. Muchísimas gracias por estar y bueno, ahora te vamos a hacer unas preguntas y una alegría que compartir contigo. Te cuento que acá en el estudio también está el doctor Pedro Gaudiano. Que también tiene un currículum enorme, que también después en la segunda parte leemos el currículum que también nos va a llevar unos minutos. Y bueno, es una alegría, qué lindo que es desde tantas instituciones diversas, ¿no? Ayer hablábamos con Pedro, esta vinculación así, porque Pedro, que representa la Universidad Católica del Uruguay, mi formación es en la Universidad de la República, y a su vez en la radio, poder tener este encuentro y poder vincular estos temas y que son de la trayectoria de cada uno y poder unirlas en este programa y poder enriquecernos unos a otros con esto. Así que muchas gracias y gracias a Samuel también Duarte, que es secretario general de Sociedades Bíblicas, que también está por ahí. Bueno, sí, porque les contamos que Isela está aquí por una visita especial y está ahí en Sociedades Bíblicas del Uruguay, ¿no? Sí, así es, está de visita y vino por un propósito especial que nos gustaría un poco que nos cuentes qué es lo que te ha traído. En primer lugar, cómo estás pasando por acá en Uruguay, qué te ha parecido, si es la primera vez que venís, y bueno, con qué objetivo específico que viniste.
No, muy bien. Yo llegué el día miércoles acá a Uruguay. Estoy impresionada del país, un país muy bonito. Me llevaron a visitar, conocer varias zonas de la ciudad de aquí de Montevideo y bueno, estoy encantada con la comida, con la gente, la hospitalidad. ¿Ya Y el probó el motivo mate? ¿Ya principal, probó el mate? no me han dado de probar el mate, me han contado Qué raro ya que de Samuel no te ha dado del mate. mate y veo a la gente con el mate. Wow. Sí, que siempre llama la atención a los extranjeros cuando caminamos por la calle con el mate. Nos tomamos nuestro Impresionada tiempo. que traen el termo y traen Sí. este vasito tan bonito. Bien, el motivo es básicamente pues el lanzamiento del libro de Jonás, que es en lengua de señas de Uruguay, que vendría a ser el primer libro completo de la Biblia que es publicado en lengua de señas. Hay una publicación previa de historias, pero en este caso ya es un libro completo de la Biblia y es, bueno, ha estado girando esto durante el mes de la Biblia, pero bueno, hoy hay un evento especial a las 7 de la noche aquí en la Sociedad Bíblica del Uruguay. Isela, ¿me puedes contar cómo fue que surge esto de traducir la Biblia al lenguaje de señas? Obviamente le decimos que es en un formato de video para que también las personas con esa dificultad puedan tener acceso, ¿no? Claro, durante mucho tiempo se pensó que no se podía realizar, digamos, traducciones a las lenguas. La forma correcta es decir lenguas de señas, no lenguaje de señas. Ahí va. Lenguaje es otra cosa. Lengua nos habla de una lengua, es un sistema lingüístico que tiene su propia gramática y sus propias características. Entonces, por mucho tiempo se pensaba que no se podía hacer estas traducciones. Y bueno, iniciaron algunos procesos en los años 80. Por ejemplo, una de las primeras traducciones a estas lenguas fue desarrollada por la Sociedad Bíblica Americana en Estados Unidos a la lengua de señas americana. Entonces, de ahí se demostró que era posible, que el formato que tendríamos que usar para desarrollar estas traducciones es a través del video y podemos, digamos, implementar todos los principios básicos que tenemos en la traducción de la Biblia, pero ahora a las lenguas de señas y respetando las características que estas lenguas tienen. Entonces ha ido cambiando y distintas, digamos, básicamente la última 2 décadas, una década, distintas sociedades bíblicas se pusieron al servicio de las comunidades sordas que tuvieran ese interés de tener la palabra de Dios en su propia lengua. Y bueno, actualmente, por ejemplo, en nuestra región, en América Latina, el Caribe, se están desarrollando 14 proyectos de traducción a lengua de señas y uno de esos es justamente el proyecto de Uruguay. Esto está relacionado con este viaje. Sé que hubo una conexión, hubo algunos uruguayos que viajaron a Ecuador en el mes anterior y yo vi ahí una noticia, estuve vinculada, sí me enteré de que, entonces te quería preguntar si está relacionado con eso. Yo sabía que estaban llevando adelante esta traducción y te quería preguntar eso, por ejemplo, si la profesora Nair López, ella es intérprete de lengua de señas y forma parte de este equipo que estás coordinando. Sí, en Ecuador lo que se está desarrollando es un programa de entrenamiento para los traductores sordos de la región. Entonces ellos están yendo ahora, bueno, antes de la pandemia 2 veces por año, ahora después de la pandemia empezamos una vez por año y ellos en Ecuador reciben, digamos, capacitación en temas bíblicos fundamentales que les van a ayudar a ese trabajo de traducción. Por ejemplo, introducción al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, géneros literarios de la Biblia, teoría de la traducción y bueno, una serie de 10 módulos fundamentales para ayudarles a ellos a este trabajo de traducción, porque lo que queremos es mantener ese estándar de trabajo de calidad que desarrolla las sociedades bíblicas. Entonces, el equipo de Uruguay efectivamente está a finales de julio, a principios de agosto en Ecuador, participando de este entrenamiento y cada equipo que asiste lleva a sus intérpretes, en este caso fueron 2 intérpretes de Ecuador, entre ellos la profesora Nair.
Bien, qué bueno, también ahí tenemos otra sí, conexión. ahí va. Porque ella, Anaíra, es la directora del liceo donde yo trabajo, por eso yo me enteré y vi algunas imágenes, y una de las cosas hermosísimas que vi fue un video de un culto de sordos. Ah, mirá. Una belleza ver a sordos cantando una canción muy conocida para nosotros, pero ver una adoración así, o sea, qué hermoso que hayan estos espacios, que la verdad que yo me quedé conmovida. Y está bueno porque hablame de inclusión, ¿no? De algo verdadero, ¿no? Y qué genial que se pueda incluso también predicar el evangelio y tener esa accesibilidad. Y me gusta mucho también el tema de las lenguas originarias, ¿no? Sí, qué lindo. Latinoamérica está lleno de tantos pueblos, y es una manera de poder también llevarles este evangelio del reino a todos ellos. Me estaban hablando de que está solamente el libro de Jonás. Me imagino que esto debe llevar su tiempito, ¿no, Isela? Claro. Ay, se nos cortó justamente la conexión con Zoom, justamente cuando le estábamos hablando. Bueno, ahora vamos a hacer las conexiones. Colocho, ¿te parece si podemos subir un poquito la cortina mientras volvemos a conectar con Isela y tenemos la oportunidad de seguir conversando con ella y conociendo un poquito más lo que es esto de lenguaje? No dijo lenguaje de señas, sino lengua. Es bueno aprender y a saber todo cómo lo que necesitamos aprender, toda una comunidad que no, o sea, que todo este tiempo no tenía acceso. Claro. Porque la verdad que yo vi en ese día, apenas unos minutos que vi, pero una cantidad de gente reunida en eso, o sea, que si habrá en cada país, en cada pueblo, claro, y una de las cosas que le vamos a estar preguntando cuando regresemos, justamente, porque, claro, no es que el idioma español tiene también sus variantes, ¿no? Y la lengua de señas debe tener lo mismo. Así que nos vamos a ir levantando un poquito la cortina y ya hacemos la conexión y seguimos conversando un ratito más con Isela. Muy bien, ya volvimos y ya tenemos a Isela, que muy amablemente está ahí. Ya hicimos todas las conexiones una vez más, era un segundito, y justamente le estábamos hablando y le estábamos diciendo y le preguntamos este trabajo que se lleva justamente
lo que ya está por lanzarse o que ya va a presentar es el libro de Jonás. Y no es que queremos entrar, obviamente sabemos que la Biblia empieza en Génesis, ¿no? Pero bueno, debe tener sus motivos. Bueno, contanos un poquito cómo fue el proceso, Isela, porque y cómo es eso de agarrar un libro de la Biblia y transformarlo en lengua de señas. Muy bien, gracias por la pregunta. Digamos, antiguamente o antes las traducciones tenían por costumbre esto, de arrancar en el libro de Génesis, terminar en Apocalipsis y seguir tal cual el orden. Algunos años ya para acá se decidió que era importante comenzar a trabajar las traducciones de acuerdo a las necesidades que presentaran la audiencia o quienes van a ser usuarios de la traducción. Entonces, cuando se decide qué es lo que se va a traducir, se hace un balance entre lo que las iglesias, en este caso las iglesias que tienen ministerio con personas sordas, qué es lo que más necesitan. Entonces, digamos, en realidad Uruguay empezó con algunas historias sobre el nacimiento de Jesús, la infancia de Jesús, y de ahí se pasó a Jonás para poder tener esa experiencia de traducir un libro completo, un libro corto, porque también los traductores van ganando experiencia, ¿no? No es fácil aventarse un libro, por ejemplo, como Romanos o que tienen, digamos, otro nivel. Entonces necesitamos ir generando experiencia de trabajo en la traducción, que se vaya conociendo el proceso y se haga el estudio adecuado de los textos bíblicos. Y de ahí que entonces en este caso se optó por Jonás y bueno, viene una segunda fase donde el plan es poder trabajar con un evangelio, el evangelio de Marcos, en el caso de Uruguay. Y Isela, otra de las cosas que estábamos hablando justamente es el hecho de, claro, vos me hablás de que también sos profesora o maestra en lengua de señas en tu país, pero y también en lo internacional, porque también estábamos hablando con la profe de que a veces hay, como el idioma español tiene sus variantes, en la lengua de señas también pasa lo mismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en mi caso, mi formación principal es para hacer trabajo de consultoría de la traducción de la Biblia, y los consultores que trabajamos en proyectos de lengua de señas estamos obligados, digamos, a poder tener un conocimiento suficiente de las lenguas de señas, cómo funcionan los principios de organización de estas lenguas que son distintos a las de las lenguas habladas. Las lenguas de señas son lenguas visogestuales, entonces eso nos lleva a cambiar mucho de la forma de pensar que tenemos a veces muy lineal, muy plana de las lenguas habladas, a las lenguas de señas visogestuales que son multidimensionales, ¿no? Se piensa a través de las imágenes. Entonces, eso es otro paradigma. En este caso, sí, yo he estudiado varias lenguas precisamente porque me toca trabajar con varios proyectos de la región, no nada más el de Uruguay. Entonces, tener como la base de cómo funcionan, del sistema de estas lenguas. Ahora, por ejemplo, ya para hacer una revisión muy precisa de la traducción, tenemos varias metodologías. Una de ellas es la que se conoce preparación de glosas, donde ahí nos van a ayudar las intérpretes del país, que son las conocedoras de la lengua. Nos van a hacer glosas de las señas, nos van a hacer una interpretación escrita que le llamamos retrotraducción y el video. Entonces, con estos tres materiales, el consultor puede hacer un buen chequeo de la traducción y, bueno, apoyar y asesorar al equipo en estos temas que se observa necesario. ¿Y utilizan una lengua, una traducción en español estándar o cuando traducen, o sea, además, o sea, se traduce desde el griego, o sea, las personas que hacen esta copia, o sea, ¿qué versión toman en español? Tenemos lo que llamamos el texto base que es la traducción que ellos van a seguir tal cual, digamos, en el orden y en los versículos que aparecen, y tenemos las traducciones modelos, otras traducciones que le permiten al traductor revisar para la comprensión del texto. Entonces, en la lengua de señas tenemos una traducción base
en este caso, el equipo trabaja con la traducción Reina Valera y busca modelos, por ejemplo, en las traducciones de la internacional o la TLEA. Pero en lengua de señas también tenemos como recurso las otras traducciones a lengua de señas. Ustedes saben, para los sordos leer el texto escrito, para muchos de ellos es un reto cognitivo muy grande. Entonces, para ellos un recurso fundamental son las otras traducciones a lengua de señas. No es que las lenguas de señas sean, digamos, sea universal y todos lo pueden comprender, no. Tienen características, digamos, de iconicidad, de manejo de la imagen, que cuando uno conoce el texto, cuando uno ya lo ha leído y lo ve en una lengua de señas, hay cierta transparencia, podríamos decir. Entonces, a los sordos les sirve mucho poder acceder a otras traducciones en lengua de señas, pero el problema es que hay muy pocas. Claro. Por ejemplo, el libro de CONAF, a nivel de toda la región, va a ser la tercera traducción que tenemos este libro y sienta un precedente para que otros traductores en el futuro, por ejemplo, traduzcan Jonás, van a poder hacer uso de este recurso, de esta base que este proyecto hoy día está aportando. Isela, ¿cuánto tiempo dura hacer una traducción? ¿Cuánto tiempo les ha llevado? Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, te digo, por ejemplo, les digo, el caso de lengua de señas americana fue un proyecto que empezó en los años 80, duró 40 años. Fue publicado en diciembre de 2020. Entonces, es Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces, va a depender, hay variables. Por ejemplo, cuántos días a la semana trabaja un proyecto, cuántos traductores son los que están involucrados, los recursos, el equipo que tengan disponibles, el nivel de formación que pueda tener el traductor. Entonces, en el caso de los sordos, a veces hay un tema porque, dependiendo de los distintos países, no siempre tienen el nivel educativo, digamos, arriba de la educación primaria. Entonces, para que alguien así haga una traducción es un reto. Pero bueno, en el caso de Uruguay es un equipo bastante profesional. El país, en general, entiendo yo, tiene una muy buena atención para las personas sordas. Qué bueno, qué linda. Felicitaciones, Isela, por el trabajo. La verdad que es inspirador, ¿no? Qué bueno. La verdad que muchísimas gracias. No sé si, Bueno, Isela, yo la verdad estoy muy asombrado, feliz, porque hablando en este tiempo donde de la boca hacia afuera se habla de inclusión, o a veces se utiliza como pancarta, que bueno, que hasta la implicación esto de ponemos la E, la X, que creo que no le da, como que decimos que es de cotillón, por decimos, es una discusión que no lleva a nada. Poder incluir de verdad, o sea, esto es algo que va a revolucionar y que se pueda, como pasa en la historia, ¿no? La imprenta, el primer libro que se imprimió justamente fue la Biblia y marcó un paradigma en la historia porque el conocimiento fue para todos, que entiendo que esta vez a través de la Biblia también largue de la posibilidad de que cuando uno saque un libro, ¿quién diga que también vamos a pasarme un presupuesto para ver si lo puedo hacer llegar mi libro a lengua de señas? Qué lindo, qué lindo. Isela, no sé si querés hacer algún comentario más para que... No. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Yo creo que momentos como este son bien importantes, la información. Informando a las personas de lo que se hace, de lo que realiza, es fundamental en seguir avanzando en esa ruta más incluyente. Así que pues muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, gracias a vos, Isela, que tengas buena estadía. Me imagino que debes tener, o ya habrá terminado su trabajo. Unos días más. Creo que unos días más estás, Isela, ¿verdad? Acá en Montevideo.
Sí, sí, hasta el domingo me voy, así que Bien, sigo bueno, que tengas disfrutando una linda estadía, que bello sigas país. que pruebes mate, que Que digas pruebes a Samuel que ahí puede ser un buen Gracias. presente. Y bueno, muchísimas gracias, qué lindo por este trabajo. Y si me quedo con esa palabra de inclusión, sé que yo en mi comunidad cuando era chica había un niño sordo y algo de lengua de señas aprendí para poder comunicarme, porque claro, las personas sordas suelen estar muy aisladas. Es verdad. Y, o sea, no tienen amigos. Entonces, me encanta esto, que claro, que eso es una manera, y también, como decía Isela, también el país en general, porque hay una ley, que viste, vos te fijás hoy en día, en los informativos siempre Sí. hay un intérprete. Qué bueno que se puede incluir de esta manera y llegar a un montón de gente que de otra manera quedaba aislada, y nada menos que con el mensaje de la palabra de Dios. Excelente. Así que muchísimas gracias y un abrazo también a Samuel, si está por ahí, y gracias por todo este trabajo. Gracias a ustedes. Igual, un abrazo grande. Ahí va, Qué muy lindo, bien. muchas gracias. Un abrazo, y bueno, también esto obviamente es gracias a la gestión que pudimos hacer con Pedro, Con que Pedro, le sí. agradecemos también, y bueno, y a las sociedades bíblicas del Uruguay, por muchos más libros, además que Sí. Jonás sea el primero de primero. muchos. Colocho, ¿qué le parece si ponemos la apertura del bloque de historia y ya seguimos, que ya tenemos a Pedro Gaudiano aquí en estudios, y vamos a estar hablando y vamos a profundizar de la fe de Artigas, que se vivió más quizás en esa etapa en los últimos años, porque hoy, 23 de septiembre, pero de 1850, falleció nuestro prócer. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ese tiempo en Paraguay, que fue muchos años, y donde se vio la influencia de la Biblia y de Dios en su vida. Vamos entonces, Colocho. Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Volvemos en este viernes, que me encanta porque no hay nada mejor que el viernes cuando nos toca historia, y más en esta fecha, que como habíamos dicho, en Uruguay tenemos nuestro prócer, que es En Busca de Identidad, lo tenemos porque si hablamos de Proyecto País, somos totalmente lo contrario a lo que quiso Artigas. Pero bueno, eso no quita que hay ciertas facetas o ciertas áreas de nuestro prócer, que ya lo tenemos, ya lo optamos y lo tenemos y nos inculcan desde chiquitos en la escuela, que son muy interesantes. Y lamentablemente se ha ocultado, o no sé si por gusto, sin querer, lo que sea, el tema de la fe de Artigas. Y bueno, está con nosotros, que creo que es una cita que seguramente vamos a tener siempre, cada año, porque queda para hablar muchísimo, y es un gusto tener al historiador
Ahí está, el doctor Pedro Gaudiano, Gaudiano. pero que ya es entre la casa aquí en SOE, pero vamos a leer también su También, currículum. hoy me gusta este trabajo a mí. Sí. Yo ahora quiero traer invitados. Que, ojo, no es que le estemos inflando el ego, pero siempre está muy bueno saber Sí, quién nos está hablando. no, es importante. Que no es Sí, un loquito suelto, Claro. porque bueno, le cuento que estamos también en Twitch y en YouTube. Y hablar en estos temas, porque a veces es increíble. ¿Dónde están los pibes de 13, 14, 15 años? En Twitch. Y estos temas, ¿por qué no lo escuchan los pibes? Porque nadie habla. Porque los gurises, cuando le empiezas a hablar de manera interactiva, de manera que de última tiene una buena forma de enseñar, los pibes te escuchan. Y eso queremos. Así es. Bueno, Presentamos así que, a Pedro. Esperamos entonces que este programa sirva para esto. Bueno, vamos a leer un poco que ya ha venido muchas veces, pero nunca le hemos leído el currículum Es verdad, oficial. Y no lo vamos. tengo todo, pero algunas cosas, algunos datos acá vamos a decir. Para empezar, que es montevideano, nació en Montevideo, así que bueno, como cultura general, o sea, como todo montevideano. Bueno, a ver, empecemos. Es doctor en teología por la Universidad de Navarra, en Pamplona. Realizó la licenciatura en teología con especialización en Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es socio de la Sociedad Uruguaya de Teología, miembro corresponsal de la Junta de Historia Eclesiástica de Argentina y miembro de la Asociación Internacional de Misionólogos Católicos. Actualmente es docente de Antropología y Fenomenología de la Religión de la Universidad Católica en la Universidad Católica del Uruguay, Damos Antonio de Larrañaga, y de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler. Además, es docente de Antropología y de Educación en Valores en varios centros dedicados a trabajar en la promoción de la familia. Me gustaría que nos cuente cuáles son esos centros, pero bueno, pero además, además de todo eso, además esto ya está es nuestro amigo, es nuestro amigo. Desactualizado este currículo, ya pero también hay algo interesante también, me gusta el tema del seminario, que Pedro Gaudiano también es parte de un seminario que se dedica a la historia religiosa en la Universidad Católica, que es un grupo de intelectuales que se reúnen mensualmente, que coordinado por la doctora Susana Monreal, donde también se va actualizando y compartiendo nuevas investigaciones, también personas con un currículum, la verdad que también dedicados a este tema de lo religioso acá en Uruguay. Yo sé que hay mucha gente en Uruguay y bueno, y lo lindo que es vincularse así y conocerse, y también Pedro, yo sé, por ejemplo, ha ido al liceo donde yo trabajo, por ejemplo, he dado charlas y se relaciona muy bien con los chiquilines. Los alumnos quedan, porque no es fácil ser docente en la universidad. Y no es lo mismo Y después ir a que ir a un lo liceo, liceal, secundario. ¿no? Entonces yo me encanta Hay otras eso. hormonas que ocurren ahí, ¿no? Y los chiquilines quedaron encantados. Yo me Mirá acuerdo qué que bueno. el año pasado estuvo y quedaron, y hasta este año, los chiquilines estaban en quinto humanístico y se lo recuerdan y hablan de ese aporte que él dejó y se relacionaron preciosos. Después, cuando Pedro terminó la exposición, le preguntaban y que dejó muchas inquietudes. Así que eso también es algo lindo de reconocer, que porque a veces los académicos se nos quedan como separados. Medio así como- lejanos. Es como ¿no? que están los docentes de secundaria y los docentes universitarios por allá, y que haya este trabajo como de extensión así a la comunidad es muy valioso. Así que Bienvenido, Nardo. Pedro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, eso que tú leíste, como tú decías, está un poquito desactualizado. Capaz que lo más actual es que estoy a cargo de la cátedra de cristianismo que se creó el año pasado en la Universidad Católica del Uruguay. Ahí está, ahí sí, Entonces, ahí fue que lo conocí. desde ahí, exactamente, yo desde ahí un poco organizamos actividades. Ayer, en el día de ayer, tuvimos una estupenda actividad con Leonardo Boff, el cual participó hablando sobre cristianismo y ecología, que era el tema de este año, y entonces él cerró este ciclo anual con una excelente conferencia que dio en el día de ayer. Pero bueno, sí, siempre es un placer estar acá, Pipo, la verdad y también Marcela, muchas gracias por invitarme nuevamente Por favor. a estar aquí en Falta Uno. Muy bien, Pedro, así vamos, porque la verdad que te vamos a tener media horita y quiero aprovecharte a full, porque siempre te invitamos, van varias veces, pero siempre hablando del nacimiento de Artigas en junio, pero muchos no saben, o quizás, yo por lo menos me acuerdo, siempre retuve que era el 19 de junio de 1764 el nacimiento y 23 de septiembre de 1850 el fallecimiento. Pero bueno, ahorita vamos hablando de unos detalles de la muerte, pero quizás en la escuela
y mismo en el liceo, obviamente se habla de las ideas del artiguismo, del proyecto País, pero de los años en Paraguay la única foto que está es la que tenemos a Artigas con un bastón y quizás al negro Encina cebándoles mate y más nada. Y vivió más de 20 años allá. 30 años. Sí. O sea que vivió un trayecto bárbaro. Diría que vivió ahí entre Paraguay y Uruguay. No sé si no vivió más en Paraguay. No, tanto no, pero 30 años en el Paraguay fue mucho tiempo. Fíjate que él entró en Paraguay en el año 1820. Desde allí fue llevado desde la frontera, digamos, hasta Asunción. En Asunción estuvo desde septiembre hasta diciembre, principios de enero de 1820. Allí el dictador de Paraguay, el dictador Francia, lo ubica en el convento de Nuestra Señora de la Merced, que algunos historiadores, dado que lo alojaron, se dice, en una celda de este convento, se pensaban que Artigas estuvo preso en una celda simplemente por desconocimiento de que las celdas de los conventos, de los monasterios, son las habitaciones donde viven los curas. Claro. ¿No? Entonces, efectivamente era el mejor palacio de la ciudad, era un lugar espectacular, el más significativo, la edificación más importante que tenía Asunción en aquel momento. Y ahí el dictador Francia lo aloja. Pero, obvio, Artigas no era un hombre para estar, digamos, en una rodeado habitación de cemento. Un hombre de campo, un hombre que toda la vida estuvo en contacto con la tierra. De acción, claro. Exactamente. Sí. Entonces, allá por enero de 1821, pide ser trasladado, y efectivamente se lo autoriza, a ir a Curuguatí. Curuguatí es un pueblo que estaba al noreste del Paraguay, contra la selva brasilera, donde vivía gente muy humilde, muy pobre. Y una de las cosas que a mí, bueno, en Curuguatí estuvo desde 1821 hasta 1846. Fíjate que estuvo prácticamente 25 años viviendo en un lugar donde él trabajaba la tierra, cultivaba, se alimentaba. Lo más significativo de todo, que a mí me llamó poderosamente la atención cuando lo descubrí, es la cantidad de testimonios que hablan de Artigas como el padre de los pobres. El padre de los pobres de Curuguatí. ¿Por qué motivo? Porque según los testimonios que yo recojo en abundancia, parece que Artigas al final de su vida tenía un estilo de vida de una solidaridad con los más pobres envidiable para cualquier cristiano hoy, sea católico o sea protestante. Realmente envidiable. Vivía muy austeramente. El dictador Francia le daba como una mesada, digamos, le daba un sueldo, por decir así, durante un tiempo, que Artigas, cuando lo recibía, compraba cosas y las distribuía entre los más pobres del lugar. Cuando se enteró Francia, le cortó los víveres y no le mandó más ese dinero. Entonces Artigas empezó a trabajar y a cultivar la tierra, pero hay testimonios interesantísimos de personas que lo fueron a visitar a Artigas en Curuguatí pensando que se iban a encontrar con un bandolero, con un delincuente, porque no se olviden que desde pocos años antes, desde 1818... Sí, estaban pidiendo la cabeza de... Exacto, circulaba la famosa leyenda negra, sí. La famosa leyenda negra de Artigas, que nace con el libelo de Cavia. Era un librito que se publicó en Buenos Aires, donde no se quería para nada Artigas, sino que se decía de él cualquier barbaridad, y ese libelo, un folletito, se distribuía en todo el mundo, en distintos países. Entonces, cuando visitantes extranjeros venían al Paraguay para visitar Artigas, la información que tenían era lo que decía el libelo de Cavia, que es prácticamente el origen de la leyenda negra acerca de Artigas, un delincuente, un bandolero, bla, 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 bla. Y cuando van a ver Artigas, resulta que se encuentran con algo que los asombró. Yo siempre relato dos testimonios que me parece que son de los más significativos. El primero es de un par de médicos suizos, se llamaban Renger y Longchamp. Estos dos, en un escrito que lo tengo aquí, el ensayo histórico sobre la Revolución del Paraguay, escriben un libro y allí relatan algo muy interesante, hablando y reproduciendo el libelo de Cavia, ¿verdad? Y las cosas negativas sobre Artigas, pero dejan deslizar en el medio de ese texto el siguiente párrafo. Miren, a la edad de 60 años... él mismo cultivaba sus campos y llegó a ser el padre de los pobres de Curuguatí. Les distribuía la mayor parte de sus cosechas.
empleaba su sueldo para aliviarles y prodigaba a los enfermos todos los auxilios de que podía disponer. Esto lo dice gente que venía con un prejuicio negativo acerca de Artigas. Entonces tiene mucho valor este testimonio. Incluso más, encontré un texto en donde 4 meses después de llegado Artigas a Curuguatí, allá por abril-mayo de 1821, ya está escrito esto mismo. Artigas, los indígenas del lugar, lo llamaban el padre de los pobres, porque tenía una actitud de servicialidad, de solidaridad, de ayuda hacia el más necesitado, que asombraba a los mismos que en aquel momento vivían, y reitero, lo dejaron por escrito 4 meses después de que llegó Artigas, y así estuvo 25 años viviendo en esas circunstancias. No era algo como para crear tipo como, bueno, vengo, hago letra, como se dice ahora. No, es un estilo de vida que él creía. Exactamente. Porque nacerte y tanto tiempo, sostenerlo en el tiempo implica convicción. Exacto, y esa convicción le surge a Artigas desde su infancia. Recuerden que se formó con los curas franciscanos, claro, en Montevideo, donde la pobreza, la solidaridad, la preocupación por el más excluido, por el más discriminado de la época, toda la vida esto acompañó a Artigas. Algunos dicen que esta característica es la que distingue a Artigas de todos los próceres de América del Sur. Ningún otro tuvo esta vinculación hacia el más pobre, hacia el más necesitado, que en definitiva esto es la caridad cristiana, es el amor cristiano que brota del Evangelio, básicamente. Eso es lo que caracterizó la vida de Artigas. Hay un segundo testimonio, que este es más potente todavía, porque se refiere a Carlos Washburn. Este señor era el ministro residente de Estados Unidos en Asunción, y era otra que antiartiguista, era peor que el del Libelo de Cavia, reproduce todo lo que dice el Libelo de Cavia y agrega un lenguaje en contra de Artigas, en contra del Uruguay. Es como como vendría a ser un embajador hoy en día. Exacto. En ese tiempo no se decía embajador. Exactamente, así se le llamaba ministro residente de Estados Unidos en Asunción, como el embajador, digamos. Claro. Así. Y este hombre, ya te digo, sobre Artigas y sobre el Uruguay, terrible lo que él publicó. Escribió un libro que se llama Historia del Paraguay. Y en ese libro, que reitero es de una violencia muy fuerte, muy radical, él escribe lo que ahora les paso a leer, cortito. Dice: en sus últimos años, después de la muerte del dictador Francia, el muy excelente protector dejó sus cultivados campos y los lugares de sus obras de caridad nunca oídas en el Paraguay, y se fue a Ibiray, donde pasó sus últimos días. Habla de obras de caridad nunca oídas en el Paraguay, y lo escribe una persona que para nada era a favor de Artigas, era absolutamente en contra. Por eso este testimonio es tan valioso. Claro, es tan anti-artiguista que no pudo contra esas obras. Y contra los testimonios que la gente le contaba en el lugar. Porque estas cosas se ven. A mí siempre me gusta una expresión de Hannah Arendt que dice: hay que respetar la dignidad de los hechos. Y los hechos hay que tenerlos en cuenta. Después se podrán interpretar de una u otra manera, pero hay una base donde nos tenemos que poner de acuerdo, es que los hechos tienen una dignidad que hay que respetar. Y la vida de Artigas en el Paraguay y las raíces cristianas de esta fe, de esta vida que llevó de solidaridad y de dedicación a los más pobres, de raíces netamente cristianas, es algo que hay que respetar como un hecho de la realidad, digamos. Pedro, a mí con esto de Artigas y de ver que mientras otros libertadores de América tenían en sus ejércitos quizás a los mejores hombres, más preparados, el ejército de Artigas es totalmente diferente al del resto. Y podríamos quizás hasta comparar lo que le pasó a Jesús con, por ejemplo, no me acuerdo qué discípulo era, que era el celote. No sé si es Simón o el celote. Hay uno que es Simón o el celote. Sí, bueno, vos imaginate que el celote obviamente quería lo mismo que quería Jesús. Pero él hizo puso en las filas de Jesús también a un celote que quería quizás la libertad y tener un ejército para liberar
al pueblo judío de los romanos a través de las armas. Sin embargo, el impacto de la vida de Jesús transformó ese corazón y se metió ahora con otra manera. Vos imagínate que Jesús estuvo 3 años nomás impactando a estos 12 que después se reproducieron hasta lo que hoy en día tenemos, la religión cristiana. Y ver esto en Artigas, me imagino la cantidad de esos, de pobres o de humilde que a través de esa misma manera, la misma manera de Jesús, impactara a lo que hoy en día vemos de lo que fue Paraguay. Exactamente. O de lo que es hoy Paraguay, ¿no? No, los indígenas allá que vivían en el Paraguay, primero en Curuguatí y después los últimos años de su vida en Asunción, era realmente gente que vivía en situación muy humilde. Y Artigas, los últimos 30 años de su vida, nuestro prócer, que uno tiende a pensarlo arriba del caballo de la Plaza Independencia, ¿no? Como un grano, era un hombre que vivió muy pobremente, de una austeridad, de una pobreza real, pero real, efectiva, a tal punto que en algún testimonio que yo recojo también, donde se dice que él rezaba con los indígenas en guaraní, los indígenas después le daban alimento para que él pudiera sostenerse. Y hay algo que yo no puedo dejar de comunicar hoy, porque me parece que está también muy afín, digamos, a lo que acabamos de escuchar recién a Isela Trujillo, que nos hablaba de la lengua de señas uruguaya y la traducción de la Biblia en el libro de Jonás en forma completa a esta lengua de señas uruguaya, que es una gran novedad y un trabajo espectacular que está realizando la Sociedad Bíblica del Uruguay. Entonces, bueno, aprovecho a saludar a Isela, a quien no pude conocer aún personalmente, espero que lo pueda hacer. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque Artigas, de alguna manera, estaba también muy vinculado a la traducción de la Biblia. Y esto es algo que no se conoce prácticamente, y hay testimonios que así lo muestran. Hay algunos testimonios que yo lo tomo de la literatura. Por ejemplo, según Gonzalo Abella, hay una tradición oral que se recogió en Curuguatí, que él publica, diciendo que un viajero sorprendió a Artigas traduciendo la Biblia al guaraní para un grupo de pequeños, de chiquilines, que lo estaban escuchando absortos. Y era el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Y entonces, según Gonzalo Abella, Artigas habría comentado a este viajero: los niños americanos tienen que saber que se puede elegir entre el cautiverio y el desierto. Reitero, esto es un testimonio que yo saco de la literatura, digamos. Muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Pero hay otro testimonio incluso más fuerte y más potente que tiene que ver con Artigas y la lectura y la traducción de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un pastor adventista, uno de los pioneros del adventismo aquí en nuestra región, fue Daniel Hammerly Dupuy. Y este señor resulta que entrevistó a un anciano en Paraguay. Ese anciano se llamaba Juan León Benítez. Y es un personaje fundamental. ¿Por qué? Porque fue el último testigo ocular que vio a Artigas vivo en Asunción del Paraguay. Es decir, Artigas murió en 1850. Hoy estamos celebrando el aniversario de su muerte. En aquel momento, este hombre tendría 8 años. Y llegó a morir días antes de cumplir los 103 años de edad, por la década de 1940 y largos. Wow. Entonces era un anciano, y que además, como todos sabemos, los ancianos, cuando son viejitos, no sé si tú tenés o nosotros tenemos abuelos o mayores de nuestra familia, y nos damos cuenta que la memoria reciente, si vos le preguntás, bueno, si le preguntás soy de Uruguay, seguramente sí. Eso se acuerda, pero del fin de semana pasado por ahí no se acuerdan tanto. Hace un año, sí, pero cuando van hacia el pasado, cuando van para atrás es poner hechos play. Que fueron marcados, te los relatan. Repiten en el mismo tono, en el mismo orden, con los mismos, como que quedó un surco grabado y te repite siempre lo mismo de la misma manera, porque quedan surcos grabados en el cerebro que te hacen transitar siempre los recuerdos de una manera muy fidedigna, los que son más lejanos. Este pastor que yo te mencionaba, Daniel Hammerly Dupuy, fue a visitar a este viejito, Juan León Benítez,
cuando ya era muy anciano, y le preguntó, ¿qué se acuerda de Artigas cuando era chico? Cuando usted era chico, ¿se acuerda de algún relato de José Artigas que le haya dicho? Y entonces Juan León, impresionante, entre otras cosas, le dice que él mismo, siendo niño, le llevaba la Biblia a Artigas desde la casa de su abuelo, que era Carlos Antonio López, era nada menos que el presidente del Paraguay, era el abuelo de Juan León Benítez. Su papá era Francisco Solano López, que lo tuvo con una criada de la casa paterna, que se llamaba Juana Bautista Viana, era un hijo natural, que lo dieron a criar a la familia Benítez. Y entonces los documentos hablan de Juan León Benítez, pero le decían Lópezito o López Chico, porque era el nieto del presidente. Claro. Entonces él le llevaba la Biblia, dice, de la casa de su abuelo a la casa donde habían hecho construir en Asunción, cerca, para José Artigas. Relata que él mismo le llevaba, y que Artigas le llamaba el libro de oro, porque el canto, el borde, era de color dorado, de esos 5 tomos de la Biblia que se los llevaba uno a uno. Interesantísimo. Y entre otras cosas, este Juan León Benítez, que reitero, murió en 1945, le cuenta a Daniel Hammerly Dupuy que le preguntó si alguna vez lo había visto enojado a Artigas. Y entonces Juan León dice que una vez iban andando a caballo, iban a ir a la misa en Asunción, en la Recoleta, y de repente vieron que un hombre le estaba golpeando a un moreno, a un esclavo, y lo estaba castigando. Entonces Artigas se paró el caballo, se detuvo, se bajó, fue aquel hombre que estaba enardecido, y dice Juan León Benítez, recuerdo que le dijo, y ahora viene una frase de José Artigas en la memoria remota de Juan León Benítez. Fíjense lo que le dijo Artigas a este hombre. Todos los hombres son hijos de Dios. Debajo de la piel, el blanco, el negro y el indio son iguales. Siendo hijos de Adán y Eva, debemos tratarnos como hermanos. Hay hombres blancos que tienen el alma negra y negros que tienen el alma blanca. Esta es una frase de José Artigas que está publicada. Yo acá tengo la foto, miren, acá te la muestro, este es Juan León Benítez. Hasta la foto del libro, hasta en el libro publico la foto de este señor tomando mate, paraguayo él, impresionante. Después otro relato que le cuenta a los niños, esto es muy, muy impactante, sobre todo teniendo en cuenta hoy a los gurises, viste que muchas veces tienen tanta violencia y a edades cada vez más tempranas hay una fuerte carga de violencia, ¿verdad? Entonces, una vez Juan León le pegó a un compañerito y entonces Artigas le dijo, sí, le pegué porque yo tenía razón, que a veces pasa con los gurises, ¿viste? Claro. Y fíjense el recuerdo de Juan León Benítez, esta frase que le dijo Artigas. Cuando uno tiene razón, no necesita golpear a nadie. Las ideas no se meten ni se sacan a puñetazos, decía Artigas. Cristo enseñó mucho sin necesidad de haber golpeado a nadie. La fuerza de las ideas es más grande que la de todos los ejércitos del mundo. Los ejércitos desaparecen, pero las ideas quedan como semillas que se multiplican miles de veces. Frase de José Artigas en el recuerdo de un niño que, reitero, está publicado, está conocido, pero también muy desconocido para todos los uruguayos. Es la primera vez que la escucho esa. La de las otras la has comentado. ¿Te puedo contar la última? Sí. La última, porque quizás estos dos testimonios que te acabo de mencionar provienen de un pastor protestante. Pero ahora viene la de una maestra, el testimonio de una maestra, que era la directora Elisa Menéndez de la Escuela Solar de Artigas, que está en Asunción del Paraguay. La directora en el año 1943 publicó un librito que se llamaba, ganó un concurso acá nacional, Artigas Defensor de la Democracia Americana, ganó un premio. Y cuando lo iban a publicar se enteró de que existía ahí cerca un hombre que había conocido a Artigas cuando era niño. Entonces fue y le hizo una entrevista, una larga entrevista a Juan León Benítez, que después salió publicada como anexo en este libro que te acabo de mencionar. De ese extenso testimonio de Juan León Benítez, yo tomo un párrafo que para mí es oro en polvo. Dice así, relata entonces Juan León Benítez en esa entrevista.
El general José Gervasio, qué bueno era, cómo me quería. Era un buen cristiano. Siempre decía, Dios es muy grande, pero mantiene a muchos pícaros, decía don José. Y fíjense lo que dice a continuación. De tarde reunía a todos los chicos del barrio y nos enseñaba la doctrina cristiana. Recuerdo que nos repetía, hay que hacer la caridad sin mirar a quién se hace. Este señor, Pipo, que vos ves en la foto, y tú también, Marcela, decía que cuando él era chico, Artigas le enseñaba la doctrina cristiana, para lo cual necesariamente tenía que tener un texto de la Biblia. Y acuérdense que Artigas desde muy joven conocía el idioma guaraní. Entonces, para comunicarse con los guaraníes, tenía que hacer esta labor de traducción del texto bíblico en castellano al guaraní, para que los indígenas lo pudieran entender. O sea, no es descabellado hacer la afirmación que voy a hacer de que Artigas tuvo algunos años donde fue un traductor de la Biblia. Exacto. O sea, no un traductor oral, digamos. O sea, él un traductor oral. Quizás no puso, escrito. Claro, no escrito. Pero bueno, convengamos que si quizás los guaraníes de hoy en día tienen la Biblia en lo oral, parte de que también hubo alguien y que comenzó por el amor a la Biblia, a su palabra, compartiéndolo a esos niños guaraníes que no sabían el español. Exactamente, pero ¿por qué motivo hoy? Yo presenté el libro El Artigas Católico allá en Asunción del Paraguay, en la Academia de la Historia. Y fue realmente muy impactante el descubrir el amor y el conocimiento que tienen de la figura de José Artigas, también desde su faceta religiosa. Es interesantísimo. Cuando Artigas entró al Paraguay en 1820, iba con un grupo de negros, de afrodescendientes, que fueron llevados a un lugar llamado Cambacuá, que todavía existe hoy. Se traduce como el agujero de los negros. Esa comunidad afro que está allí en Cambacuá, tienen hoy, 2022, tienen una veneración por José Artigas que es impactante. En Asunción del Paraguay y en toda la antigua Liga Federal, ¿te acordás que Artigas nunca pensó en el territorio del Uruguay como tal, sino como forma de una provincia más? Sí, entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, bueno, en toda esa región de la Liga Federal, la figura de Artigas tiene un reconocimiento impactante y también desde el punto de vista de su espiritualidad, de su fe cristiana. Elemento que está, digamos, mucho más impregnado que entre nosotros, porque siendo el prócer de la República Oriental del Uruguay, como yo digo, esa faceta religiosa de Artigas ha sido amputada, ha sido recortada. Nuestros gurises en las escuelas, en los colegios, y te digo más, en nuestras universidades y en nuestra cultura. En las universidades creo que mucho más. Ese aspecto no se toca, ha permanecido totalmente silenciado. Bueno, hasta el día de hoy. Bueno. De estos años donde Pedro está a través de estos micrófonos, y esperemos que en otros lugares, otros medios de comunicación también hagan eco de esto que estás contando. Me encantó en estos 3 testimonios, profe, me parece que son de suma importancia, y sin miedo a repetirlo ni avergonzarnos de decir que Artigas estuvo en los últimos años traduciendo la Biblia oralmente para que niños guaraníes puedan, vaya a saber toda la siembra de Artigas, lo que ha hecho en ese Paraguay, ¿no? Nos habla, del corazón de Artigas, ¿no? Porque en realidad ahí, yo siempre digo que en realidad encontrar de que sea Artigas de bronce, estudiar la vida de Artigas como ser humano, ahí está la grandeza de Artigas, ¿no? Y estudiar este periodo de la vida de Artigas, porque claro, ¿qué prestigio, qué le daba a él? Enseñarle la Biblia, traducir al guaraní para estos niños, algo que la persona no se totalmente desinteresada, por amor, ahí tiene que haber un corazón, una conciencia cristiana, porque no lo está haciendo, no es un ejército. A ver, porque si algo le podían decir, de la época de su etapa militar, que fueron apenas 10 años, pero ya una vez que está en Paraguay, y es porque quizás también es la conciencia que él
tenía del impacto de las generaciones. Estábamos en otras ocasiones habíamos hablado de las escuelas lancasterianas. Sí. Y de cómo él también vio, o sea, fue un visionario de armar escuelas, y que a través de ese método, con las escuelas criollas eran... Las escuelas de la patria que le llaman, sí. Que hay una investigación ahora. No es casualidad que Artigas no se quedaba en su época, que era un hombre adelantado a su época, ni que hablar, pero que no se quedaba, bueno, nazco en esta tierra, no, sino esa conciencia de decir, vengo a este mundo y voy a dejar algo, y vaya si dejó, ¿no? Exactamente. Y vos sabés que algo que yo quisiera remarcar, porque que puede ser un ejemplo también para hoy, para el siglo XXI, que hace tanta falta este ejemplo que nos dejó Artigas, según los documentos que yo pude revisar. Conocemos la última, probablemente o casi seguramente la última firma que dejó Artigas. Ah, mirá. La firmó el 14 de mayo de 1850 en una dedicatoria de un librito que se llamaba La conversación consigo mismo. Ese librito se lo regaló al hijo de un amigo suyo, Fulgencio Yegros, que es el prócer de Paraguay. El Artigas paraguayo se llamaba Fulgencio Yegros. Su hijo va a visitar a Artigas pocos meses antes de su muerte. Artigas le regala un librito que él tenía, que él valoraba mucho, que se llamaba La conversación consigo mismo. Y se lo dedica y lo firma. Ese librito, Fulgencio Yegros lo dona a la Biblioteca del Poder Legislativo de nuestro país. Está guardado hoy en el Palacio Legislativo, en la biblioteca. Wow. ¿Sí? Yo hice todo un estudio sobre ese libro. Y ese libro tenía como objetivo fundamental, ¿sabes cuál, Pipo? Te lo leo. Dice el autor del libro: nuestro intento no es otro que dar a conocer que la conversación con nosotros mismos nos conduce a la conversación con Dios. Qué interesante. Algunos autores... O sea, con este libro Artigas rezaba, porque sabemos que conversar con Dios es orar, es comunicarse con Dios, es dialogar con Dios, y eso es la oración. Claro. No hay vuelta. Sí. Pero algunos autores discutieron y dijeron, no, lo que pasa es que la firma esa que hay en ese libro es demasiado intensa, ¿viste? Un viejito que ya se estaba por morir a los 80 y largos años no podía tener una firma. Esa es una cosa que es falsificada, y muchos autores han escrito y publicado que eso no era así. Sin embargo, Pedro Gaudiano escribió en el Artigas Católico más de 50 páginas, incluso transcribí varias partes de la conversación consigo mismo, para ver lo que leía Artigas de espiritualidad, cómo hacía él para conectarse con Dios. Y acá hay más de 50 páginas escritas sobre ese tema. Resulta que cuando me dijeron que capaz que eso era falso, yo me tenía que rectificar, ¿verdad? Yo no podía publicar algo. Claro. Entonces, ¿qué hice? En este librito, Los valores de José Artigas, que incluso se encuentra a la venta, pedí a un amigo que hiciera una pericia caligráfica de esa firma de Artigas. El profesor Juan Andrés Achar, director del Colegio Juan Zorrilla de San Martín, allí en Villa Biarritz, perito calígrafo él, hizo un trabajo excepcional, y el informe pericial caligráfico que yo publico acá en Los valores de José Artigas demuestra que esa firma efectivamente es de José Artigas, que viejito y todo firmaba, pero con con un talante, con una fuerza, que parecía como que era raro, pero es así. Este hombre tenía una energía hasta último momento. Sin duda que habrá sido así, sí. Claro. Y ese libro le ayudaba a rezar, Pipo. Con ese libro Artigas rezaba, conversaba con Dios. Eso es lo que el autor del libro pone en la introducción como objetivo. Entonces, ¿por qué estos aspectos? Porque yo los valoro mucho, porque hoy, donde estamos tan volcados hacia afuera, ¿verdad? Hacia la pantalla. Primero el celular, claro, después la computadora, y en tercer lugar la tele, que es la tercera pantalla que está en uso. Pero básicamente en el celular estamos volcados hacia todo lo que cambia rápidamente, hacia todo lo que es totalmente así, bombardeados hacia afuera. Qué poca importancia le damos a nuestra propia vida interior. Y Artigas, hoy en el día de su muerte, nos enseña que él, al final de su vida, tuvo un librito que lo ayudaba a conversar consigo mismo, es decir, a meterse para dentro de sí mismo.
¿Y con qué objetivo? Meterse para dentro de sí mismo, para descubrir a Dios adentro de sí mismo y para conversar con Él. Creo que ese es el gran mensaje que hoy, en la fecha de la muerte de nuestro gran general José Artigas, nos está dejando a todos los uruguayos especialmente. A mí me encanta, al final también del libro, Pedro, esa última imagen, cuando se va a levantar, cuando recibe la última, la extrema unción, Bueno, que llaman, sí, que cuando exactamente. él dice que he de levantarme para recibir a su majestad, eso es uno de los diálogos de lo que publicaste en el libro, que me encantan esos últimos minutos, porque cómo vive un cristiano y cómo muere un cristiano, ¿no? Y cuando él dice, cuando le vienen a traer la extrema unción, y él se va a incorporar, pero ya estaba muy viejito, Sí. estaba esperando, y que él dice, he de levantarme para recibir a su Eso majestad. fue ayer, Sí. o sea, fue el 22 de septiembre. Tremendo, el sí. día antes de su muerte, Sí. le fueron a llevar la comunión a Artigas y él estaba en las últimas, se moría hoy, Sí, o sea, el sí, día sí. siguiente, Claro. que es hoy. Entonces, es impactante, y eso, reitero, está absolutamente registrado por testigos directos que se lo comunicaron al obispo y después a Juan Zorrilla de San Martín. Está publicado, pero son esas cosas, Marcela, que lamentablemente, pocos se conocen, entre poco y nada se conocen aún. Yo estoy convencido que tarde o temprano este aspecto de la fe cristiana de Artigas tiene que ser algo que vaya impactando y entrando en la conciencia de todos los uruguayos y en el corazón de todos los uruguayos, porque nuestro prócer, más allá de su aspecto militar, económico, estratega, etcétera, fue un hombre de fe, y la fe tiene mucho que decir al Uruguay de hoy. Muy bien. La verdad, Pedro, siempre quedan... Mirá, Sí. ya estamos pasados de horas y le pedimos disculpas al siguiente programa, pero bueno, es muy interesante y no va a haber otra, o sea, va a haber otra oportunidad seguramente para seguir hablando, porque quedan muchas cosas para seguir preguntándole a Pedro y que Pedro nos cuente, que la verdad que siempre es... atrae. Y te quiero agradecer, Pedro, como siempre, siempre muy Y un día amable. tan especial como que sabemos que Sí. tiene un montón de actividades, así que Ahí va. muchísimas gracias. Muchísimas gracias Apartás a este ustedes, tiempo. Pipo y Marcela, un gusto compartir con ustedes acá en Falta Uno en Radio Zoe. ¿Sí? Bueno, nosotros, amigos, nos vamos. Ya viene Estación de Fe. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo lunes.